Estamos en este tiempo para juntos reflexionar en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Estoy muy contento de venir a Curicó por primera vez. Y también con mi familia, Shirley, Noah, el mayor, y João, el menor. Somos una familia atípica, ¿ya? Entonces hay momentos que João tiene su tema de adaptación, entonces para que ustedes estén también contribuyendo para que eso pase. Llegamos un poquito antes para caminar por el sector, para que él se ambientara también. Pero estamos muy contentos de como familia en esta oportunidad juntos alabar al Señor y compartir las Sagradas Escrituras. Traer el abrazo de la Iglesia Madre, la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor, allá en Santiago. Y también registrar mi gratitud al pastor Juan Pablo, presbítero Felipe, por la confianza de la invitación. Me fue entregando la misión de compartir con ustedes el texto del Evangelio según Marcos, capítulo 14, desde el versículo 43 al versículo 65. Son 22 versículos de una narrativa que abarca la traición, el arresto y el juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta oportunidad yo quiero reflexionar con ustedes en un tiempo de aprender algunas enseñanzas o recordar algunas enseñanzas que este pasaje nos entrega. Yo tengo la versión Reina Valera 60 y al momento de la lectura alternada me quedé un poquito atrás porque entonces voy a leer esta versión. Ya me imagino que ustedes utilizan una otra versión, pero yo soy todavía viejito, tradicional, estoy con la Reina Valera 60. ¿Ya? Es Marcos, capítulo 14, del versículo 43 al versículo 65. Dice así la palabra del Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besar, él es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, oyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.
Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaba en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos concordaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darles de puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar. Señor, delante de tu palabra, en este tiempo de reflexión, pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, abra nuestros ojos para entender las verdades de tu ley. Que al final de este tiempo, oh Dios, tengamos la disposición para seguir los pasos de nuestro Maestro, siendo testigos de la verdad, siendo una bendición donde estamos plantados. Que nuestra vida florezca y fructifique para tu gloria, para la edificación de tu iglesia y para la expansión del reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, este momento sigue la secuencia de una junta de oración. Pasado el tiempo de oración en el Getsemaní, ellos cansados, dormidos, quizás para los discípulos una vigilia larga. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir a una vigilia, estar muy cansado y verse dominado por el sueño. Pero eso pasaba con los discípulos. Y Jesucristo tiene un momento de angustia, un momento de dolor, pero un momento de entrega plena en la presencia del Padre. Él derrama su corazón e incluso hace una petición: Padre, si posible, pasa de mí esta copa. Pero nosotros sabemos la respuesta y Jesús también sabía la respuesta. Jesús había venido para, en obediencia, cumplir el mandato de Dios. Desde la caída en Génesis capítulo 3, había el anuncio, la profecía de que el Hijo del Hombre vendría para destruir las obras de Satanás, para triunfar sobre la muerte, para declarar justificado los hijos de Dios. Y Jesucristo está en este momento de la historia cumpliendo lo que fuera en el pasado anunciado, profetizado y creído. Y en este momento ellos habían tenido también la experiencia de la Santa Cena, un momento especial, pero vivía un momento donde uno de los 12 había salido, no estaba en la vigilia de oración, no estaba entre ellos y ahora surge, pero surge con algo debidamente establecido, programado y muy bien concertado. Y dice el texto de las Escrituras que Judas se presenta con un grupo grande de personas, un poquito más de que este grupo que estamos aquí, y ellos tenían la instrucción: me acercaré a la persona, está oscuro, y a esta persona voy a saludar con un saludo conocido, un saludo de amistad, y voy a besar a esta persona porque tengo cercanía e intimidad. Y al momento del saludo seguido del beso, ustedes tendrán por fin
la persona que deben prender. Él dijo, pero lo hagan con cuidado, preserven la vida, hagan una buena acción. Por lo general, los que traicionan son así. Tienen buenas intenciones en su corazón, pero las buenas intenciones hacen muy mal a mucha gente, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, es corrupto, es caído. Y Judas había tomado la decisión de traicionar a su maestro. Delante de eso, por cierto, nosotros, o tal vez solamente yo, por pecador que soy, alimento en mi corazón rabia de Judas. Porque ¿cómo alguien puede traicionar a una persona tan cercana? Pero esa es una realidad de la vida. Nosotros vemos traición en el ambiente de la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el ambiente de los negocios, en el ambiente de la iglesia. Pero también vemos aquí, en el espacio del colegio de los apóstoles. Pero sabemos a la luz de las Escrituras que lo que está ocurriendo en este momento es el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su verdad. Dios siempre cumple su profecía. Entonces lo que Judas está haciendo es lo que Dios había establecido para que él hiciera. No vamos a entrar en los detalles porque no vamos a alcanzar en totalidad conversar sobre este tema en esta oportunidad. Sin embargo, el texto, si usted mira el versículo 49 de este texto, dice que en aquel momento Jesucristo afirma que lo que está pasando tiene que ver con el cumplimiento de la verdad anunciada, de la verdad creída, de la verdad compartida. Es un momento de tristeza, es un momento de abandono, es un momento de desesperación, frustración, es un momento de soledad, pero tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con este domingo que estamos aquí reunidos en Curicó. ¿Y qué podemos entonces aprender de este pasaje, de estos versículos, de esta historia o de esta historia en tres momentos específicos? En primer lugar, vemos que las crisis, las dificultades, los problemas, como que nos pone un desafío de buscar solucionar los asuntos a nuestra propia manera. Tenemos en el versículo 47, si usted tiene su Biblia abierta o su aplicación prendida, el versículo 47 dice que estaban allí sacando uno de ellos la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Lucas va a citar que Pedro lo hizo. Pedro tomó una espada. Y Pedro entonces toma la decisión de solucionar lo que está pasando. A defender a Jesús, a defender sus amigos, a defenderse a sí mismo. Por lo tanto, tenía habilidad, tenía fuerza, vio la oportunidad y lo hizo. Las crisis, los problemas, sean personales, sean en el matrimonio, sean en la familia, en la iglesia, en la sociedad, nosotros tenemos una tendencia a buscar la solución a nuestra propia manera. Y muchas veces ahí residen las grandes equivocaciones. O sea, hacemos el problema aún más grande. Qué bueno que esta situación, dice Lucas, tenía Jesucristo
que afirma a Pedro que não é assim que se soluciona problemas, entendendo de que há problemas, há situações e há dificuldades que Deus utiliza para sua glória e para nosso crescimento personal, para nosso desenvolvimento personal, para o conhecimento aún mais profundo e cercano de Deus. Os problemas não necessariamente devem ser solucionados a nossa maneira, em nosso tempo, a nosso gosto. Pedro estava equivocado, pero tuvo que tomar uma atitude, e sua atitude é uma atitude de reprovação. Em segundo lugar, podemos também aprender nesta história que os tempos duros nos podem levar a tomar decisões de alejar-nos de pessoas que amamos, de pessoas que nos amam, e a grande maioria das vezes deixamos todo botado. Se tu miras o versículo 50 del texto, depois da atitude de Pedro com uma espada, agora há um movimento consciente de huir de la situação. Pero mira lo que pasa. Todos los discípulos, ¿a quem deixaram? Mira el texto. ¿A quem deixaram botado? A Cristo. Que os amava, que caminhava com eles, que orava por eles, que hacía coisas extraordinárias, que les havia alimentado com o milagro del pan, de los sangues que experimentaram em um momento especial, algo extraordinário que llenaram 12 canastas depois, que determinou com o poder de sua palavra a liberação de pessoas, de demônios, que havia feito milagros ressuscitando a pessoas, anunciando a verdade de Deus, acogiendo a aqueles que estavam perseguidos, escutando problemas, entregando soluções. Agora é simplesmente alguém que está sendo traicionado, está preso, está bajo o domínio de uns inimigos que nós não conhecíamos quizás. Então, delante de las situações complejas de la vida, lo mejor é huir. Há padres que abandonam a la esposa, a los hijos, mientras recibem um diagnóstico complejo. É mais difícil, pero também há madres que tomam a mesma decisão de abandonar a seus hijos. Há irmãos na igreja que quando viene tempos duros tomam a decisão de irse a uma comunidade mais grande para estar aí em meio à multitud escondidos. Pero há alguns que cambiam seu número de teléfono, não contestam os mensagens, tampouco respondem aos correios. São pessoas que tomam a decisão de simplesmente ir-se, imaginando que de esta maneira poderão solucionar seus temas. Pero a mim me chamou muito a atenção esta leitura, os dois versículos 51 e 52. É como que são versículos que eu tentava conectá-los no texto, porque diz que certo jovem lhe seguia. E quem é este jovem? E estava coberto o corpo com uma sábana. E lhe prenderam também. Pero quem é? Não pertencia ao grupo de los discípulos? Quem é este jovem que vai lograr huir igual a los demás, pero com uma acção casi de cine,
dejando la sábana, logró escaparse. Y algunos estudiosos del texto y comentaristas dicen que es la oportunidad que Marcos tuvo de meterse en la historia y decir: yo también estuve ahí. Lo que pasó en aquella noche, yo estaba ahí. Yo fui testigo de lo que pasó. Pero semejante a los demás, yo tomé la decisión de irme, de huir, porque estaba dominado por el miedo, por la desesperación, por la situación que estaba armada. Tiempos duros nos pueden llevar a huir, imaginando que estamos encontrando la solución de nuestros problemas, y podemos dejar hacia atrás personas muy especial que amamos. Aquí ellos dejaron al Señor. Y nosotros no somos mejores que los discípulos. Si yo estuviera, yo haría lo mismo. Y dicen: por favor, nunca más invite a un pastor que diga que oiría igual a los discípulos. Ningún problema. Vamos entonces a una tercera enseñanza, una tercera, yo diría, preciosa enseñanza que podemos mirar el versículo 49. Citei recién que mientras estamos confundidos en tiempos complejos, en situaciones adversas, la palabra de Dios está siendo cumplida. Lo que estamos haciendo aquí en Curicó tiene que ver con lo que Dios dijo en su palabra. Y será predicado el evangelio del reino hasta que Cristo venga. Aquí está se cumpliendo en esta mañana lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. Y es impresionante tener esa certeza que Dios es fiel y Él vela por cumplir su palabra. Mira lo que dijo Jesucristo: cada día yo estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. La palabra es fiel. Lo que da sentido a nuestra fe no es solamente lo que escuchamos, es lo que escuchamos acerca de lo que está revelado. Toda palabra de Dios, toda la escritura sagrada es inspirada por Dios y útil para enseñar, educar, redarguir, corregir, exhortar, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, entrenado para toda buena obra. La palabra genera en nosotros transformación. La palabra genera en nosotros conciencia. La palabra instala en nuestra alma la seguridad que estamos dentro del perfecto plan de redención de nuestro Dios. Es la palabra que da sentido a nuestra viva esperanza. Pero estamos en las manos de Dios. Los tiempos son complejos quizás en Chile, pero estamos en las manos de Dios. Estamos viviendo situaciones de salud en la casa, en la familia, en la iglesia, en el país. Nosotros estamos dentro del propósito, del plan perfecto de Dios. Y Él llevará a buen término lo que Él ha establecido para su pueblo. Recién nosotros leíamos un texto que decía: nos pusimos a trabajar y trabajamos, pero estaba sobre nosotros la bendición de Dios. Por eso que Nehemías logró avanzar, porque estaba la bendición de Dios sobre él. Las crisis nos desafían a buscar soluciones y a veces nos equivocamos. Los tiempos duros pueden llevarnos a tomar estas decisiones de alejarnos de personas que amamos. Sin embargo, mientras estamos en situaciones así de conflicto, la palabra de Dios está siendo cumplida. La palabra de Dios revelada está siendo establecida porque Dios es fiel. Una cuarta lección, le invito a recordar a la luz de ese texto o de estos textos que aparentemente la cosa está sin control, está todo perdido.
van a prender a Jesús. O sea, la frustración es automática, se cambia todo. Sin embargo, Dios sigue en el gobierno de la historia. Dios tiene toda la autoridad, todo el poder. Su voluntad es perfecta, es soberana y siempre prevalece. Desde el versículo 53, llevan a Jesús a la presencia del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, están soldados, está la gente. Por fin logramos prenderlo. Ahora tenemos en nuestra mano. Los discípulos oyeron, dice el texto, que Pedro seguía a Jesús de lejos. O sea, todavía estaba, pero no estaba. Y aparentemente la cosa se acabó, se terminó. A veces nosotros tenemos situaciones así. Yo me acuerdo de una experiencia personal, permítame compartirla. Cuando mi hijo menor fue sometido a una primera cirugía, una primera operación cardíaca, el doctor me dijo, es corrección total. Yo soy pastor, no soy cirujano, entonces me imagino que sea algo complicado, ¿ya? Y pregunté, ¿y qué me aconsejas usted, doctor? Me dijo, tiene que decidir por la vida, pero puede ser que no se logrará la continuidad de la vida. Pero tú tienes que decidir por la vida. ¿Y qué más puedo hacer? Dijo, lo otro es que usted puede mantener a tu hijo en tus brazos, cuidándole, y verlo fallecer así. Yo podría decir que eres irresponsable por no decidir, pero no compete a mí decirlo. Es una decisión tuya, es una decisión de ustedes. Y me acuerdo que cuando con mi esposa lo llevamos en la mañana a las 7 para entregarlo después de toda una noche de ayuno y mucha oración y poca fe. La persona responsable por la anestesia, Shirley, lo tenía con 8 meses en sus brazos, y la persona pregunta, ¿quiere darme? Y ella dijo, no, pero hemos decidido hacerlo. En este momento que entregamos es como que perdimos el control. Y efectivamente no tenemos el control de nada. Tenemos la falsa sensación que tenemos control de alguna cosa. En este momento el corazón que está latiendo en tu pecho, tú no tienes control. Yo tampoco. Yo no sé cuánto más mi corazón seguirá latiendo. Pero hay alguien que tiene el control. Dios tiene el control de la vida. Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de todo. Es nuestra teología, es nuestra fe, es nuestra pública confesión de fe. Dios es soberano y lo que Él hace, lo hace perfecto. Lo que aparentemente no está bajo su control, su comando está bajo su control, está bajo su comando. Los hombres están con Jesucristo, imagino que ellos tienen el control. Y Jesucristo está callado, está en silencio, porque aunque la situación parezca estar fuera de control, Dios sigue en el gobierno y está obrando en favor de los suyos. Tengo que terminar, obviamente, la historia de lo que nos pasó, y ustedes han escuchado, João todavía sigue vivo. Pero después de la operación me habían dicho en el hospital de que si el teléfono sonara a cualquier momento tendríamos que, donde estuviera, volver al hospital.
y era la última cosa que yo deseaba, que el teléfono sonara. Y el teléfono, como a las 12 de la noche del día de la operación, hospital, Dante Passanese. No tenía piernas, no sentía las rodillas, sentía el corazón latiendo en la garganta. Y pregunté a la señorita, ¿qué pasó? Y me dijo, yo no tengo ninguna información, tampoco estaría autorizada para entregarte alguna información, pero te pido por favor venga lo más rápido que pueda. Nosotros estábamos relativamente cerca del hospital y antes de irnos estuvimos de rodillas y hicimos una petición a Dios. Señor, si le agrada, pedimos, danos la bendición de criar a este niño que es tuyo y de hacerlo de la mejor manera posible. No me arrepiento de la oración, pero me ha costado harto criar el niño en el camino del Señor, en el temor del Señor, pero estoy contento porque sé que Dios está en el control de la vida de él, de nuestra vida como familia, de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de esta iglesia, porque Dios es poderoso y hace cosas extraordinarias. Pero nosotros, semejante a los discípulos, a la historia narrada por Marcos, muchas veces tenemos esta sensación de que todo está perdido. Pero la palabra de esperanza es, no, Dios sigue en el control de todas las cosas. Dios sigue en el control de todas las cosas. David dice en el Salmo 139, en su libro fueron escritos todos mis días, en el libro del Señor. Y él había escrito que estos hombres iban a aprender a Jesús y todos quedarían una sensación o de control o de estar sin control. Sin embargo, él en su voluntad permanece guiando y dirigiendo la historia. Obviamente que nosotros ya conocemos la historia, porque Dios es un Dios que trabaja de manera anticipada. Ya los pastores, los predicadores, aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a la iglesia, tenemos una tarea hermosa. No es sencilla, no es fácil, pero hermosa, porque nosotros ya sabemos la parte final de la historia. Cristo vendrá y reinará por toda la eternidad. Sabemos. Entonces no podemos estar en desesperación, porque nosotros conocemos lo que va a pasar, porque aquí está revelado en las Escrituras. Eso debe generar en nosotros paz. Y es la última lección que yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. En el versículo 62, Jesucristo hace una afirmación que es lo que da toda la razón del libro de Marcos. Es decir, Cristo o Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el prometido de Dios. Las mentiras, las falsedades que hablaron acerca de Jesús no cambiaron para nada su identidad. Jesucristo es Dios. Y para Dios no hay imposibles. Mira lo que Cristo afirma. Después de estar callado. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Mira lo que afirma Jesucristo. Yo soy. Es la misma declaración a Moisés en el desierto, solito. Moisés dijo, ¿quién es que habla conmigo? Y la voz de la zarza que ardía, pero no se consumía, dijo, yo soy. En medio a toda la adversidad, a la complejidad del momento, Jesucristo, que está para ser condenado, crucificado y muerto, él dice, yo soy. Y no solamente dijo, yo soy,
prosigue afirmando. Mira que hermoso. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y veniendo en las nubes del cielo. ¿De qué Jesucristo está hablando? Está hablando del glorioso día, que es la firme esperanza de nosotros creyentes, que viven en Curicó, en Talca, en Santiago, donde quiera que estemos. Esa es nuestra viva esperanza. Nosotros vamos a contemplar. Aquellos que hicieron lo que hicieron con Jesucristo van a verlo, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero Él vendrá y vendrá para buscar su iglesia. Querido, en esta mañana, querida, en esta mañana, la pregunta quizá para nosotros es, en las adversidades, en las dificultades, en los problemas, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde hemos buscado las soluciones o con quién? ¿Estamos como Pedro, con una buena espada, atacando las personas, haciendo en el nombre de Dios lo que Dios no nos ha pedido para hacer? O quizás una otra pregunta es, ¿hemos estado como los discípulos, huyendo de Cristo, alejándonos de Dios y de personas que nos aman, que amamos también? Quizás sí, aunque no logramos huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Siempre está. Y me viene la experiencia de Jonás, que está ahí en el pez. Y unos dicen que era una ballena, otros discuten que no hay una foto, Jonás no sacó una selfie después que el pez lo vomitó, no hay. Pero dice el texto de las Escrituras que ahí, dentro del pez, él hizo una oración y Dios lo escucha, porque Dios siempre está con sus hijos. Dios siempre está con su pueblo. Dios siempre está con nosotros. Por lo tanto, no importa lo que has hecho, lo que no has hecho. Lo que importa es lo que Cristo hizo por nosotros. Ha puesto en nuestro corazón la viva esperanza. Llegará un tiempo donde no tenemos dolores, preocupación, ansiedad. Por mientras aquí tenemos la rica presencia del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón y nos guía en el camino, en la dirección que corresponde. Delante de las adversidades, no hagas como Pedro. No busques solucionar a su gusto, a su manera. En los tiempos duros, no salga huyendo de Dios y de aquellas personas que tanto le aman y que usted los ama también. Mejor estar junto, dice la Biblia. Es mejor ser en dos que uno. Es mejor estar en la comunión. Es mejor estar conectado a una comunidad de fe, a una familia que representa la familia de Dios. Recuerde, mientras nosotros estamos lidiando con situaciones adversas, la palabra de Dios se está cumpliendo. Dios está obrando, Dios está trabajando. Dios es soberano. Aunque la cosa parezca estar sin control, Él sigue reinando y revelando su voluntad, dice el apóstol Pablo, buena, perfecta y agradable. Y lo más precioso de todo eso, Él no cambia. Es inmutable. Y una vez más, Él afirma. Algunos en el cine dicen que la voz de Dios es hijo mío. Pero Él hoy día afirma a nosotros
una vez más, a la luz de su verdad y de su palabra. Yo soy el que soy. Soy todo lo que necesitas. Y si tienes a mí, tiene todo. No permita que la adversidad genere desesperación y te lleve lejos de lo que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros. Sabemos que Cristo foi buscar a cada uno de los discípulos, nos ha buscado también. Pero tenemos una misión. Quizás al salir de este lugar, tenemos que buscar a otros que por situaciones, por problemas, andan alejados de la presencia de Dios, de la comunión de los santos. Pero hay algunos que todavía no conocen esta historia, no conocen a Dios. Y tú eres el Cristo más cercano a estas personas. Te invito a un momento de oración. Te alabamos, Señor. Te alabamos por tu verdad.